Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Ubiquémonos intentando un ejercicio de la imaginación en los inicios de la cultura humana, de la agricultura, de la rueda, de las primeras ciudades. La enorme ignorancia sobre el funcionamiento del universo a nuestro alrededor debe haber sido asfixiante, y esto al mismo tiempo exigía formas de tratar de controlarlo. Cuidar los cultivos sin saber de plagas, a merced de las fuerzas naturales, enfrentar las enfermedades, estar alerta a los vecinos que podían decidir hacernos la guerra, o a nuestro líder que podría llamarnos a hacerles la guerra a tales vecinos. La engorda del ganado, el fuego del hogar, toda la vida cotidiana y sus vicisitudes eran una interrogante continua, y solo la magia y la religión podían darnos cierta tranquilidad, aunque en realidad no tuvieran ningún poder. Adivinaciones, amuletos, encantamientos, talismanes, oraciones, sacrificios, rituales de todo tipo eran las únicas herramientas de la serenidad mientras se acumulaban conocimientos poco a poco. Se buscaba pues controlar el mundo sobrenatural y a sus habitantes para controlar el mundo natural. Pero había una diferencia entre la religión y la magia. La religión pretendía o pretende obtener el favor de los dioses o establecer o restablecer la buena relación con ellos, como al obtener el perdón de una falta o pecado. Para ello, hace sacrificios generalmente de seres vivos o alimentos que se matan o destruyen, de modo que los dioses obtengan la vida, el alimento, la esencia de lo sacrificado. Fuera un alimento, vino, leche, miel, una planta, un animal o un ser humano, que en la antigua Mesopotamia eran sacrificados tan comúnmente como en la antigua Tenochtitlán. También el sacrificio podía implicar el causarse dolor, incomodidad o todo tipo de sufrimiento. La vida ascética, el celibato, la autoflagelación, la oración puntual en ciertos días, la mutilación, el aislamiento, todas estas podían ser formas de expresar a la deidad adoración, respeto a su autoridad, y esto a su vez los dioses lo agradecerían, dándole al sacrificado un lugar de privilegio en el otro mundo. Es importante señalar que no se sabe cómo surgió en las distintas sociedades la idea del sacrificio como forma de relacionarse con los dioses, aunque a lo largo de la historia diversos antropólogos filosóficos y hasta psicoanalistas han propuesto explicaciones que no tienen ninguna confirmación en los datos de los que disponemos. Especulaciones sin bases. La magia, a diferencia de la religión que muestra sumisión y entrega a la voluntad de los dioses, busca doblegar a las fuerzas sobrenaturales a la voluntad del practicante por medio de comportamientos, acciones, rituales, palabras y mezclas que relacionan a la realidad con las fuerzas del más allá, mediante una conexión mística ni explicada ni demostrada jamás. Ya que hablamos de antropólogos filosóficos, me refiero a aquellos que especulan a partir de algunas observaciones o reflexiones que pueden ser muy agudas, pero que no sustentan sus conclusiones en nada más que una argumentación más o menos convincente. Hay que decir que durante 200 años los antropólogos no han conseguido ponerse de acuerdo en la diferencia entre la hechicería y la brujería o sorcery and witchcraft en inglés, ya que la mayoría de estos antropólogos son de habla inglesa. Para efectos de este vídeo y solamente para no confundirnos, hablaremos de la magia como el grupo de creencias y relaciones entre una acción y sus efectos en el mundo sobrenatural que a la vez se reflejan de nuevo en el mundo real. El encantamiento pronunciando palabras sagradas que provoca que las fuerzas del plano místico actúen y provoquen, por ejemplo, que llueva en el cultivo de un vecino. La hechicería, en nuestra definición, es el uso de la magia para fines aceptables, adecuados, bien vistos por la sociedad, o al menos por el monarca, y que no se contraponen a los designios de la deidad. Al contrario, usan subterfugios o presuntos conocimientos misteriosos. La brujería, por otra parte, es magia negra, clandestina, maliciosa, de inspiración oscura, muchas veces con ingredientes siniestros y objetivos malévolos o contrarios a la sociedad, la moral o los dioses, o el monarca. Desde la antigua Mesopotamia, la brujería se consideraba como una práctica sobre todo a cargo de mujeres, una actividad dañina y maliciosa que debía ser rechazada por la buena gente. ¿Por qué mujeres? Quizás porque a los gobernantes, mayoritariamente hombres, veían a la mujer como un misterio, un ser similar pero diferente, necesario pero extraño, que además tenía una capacidad asombrosa, la de producir bebés. Si podían hacer eso, a saber qué otras cosas podrían hacer si se ponían a ello.
Pero esto es, claro, una especulación, antropología filosófica. El hecho real es que en general, por una causa u otra, en las culturas antiguas la brujería era una actividad de mujeres que se usaba para explicar infortunios, tragedias y perjuicios a personas o colectividades, pero a las que también se acudía cuando resultaba conveniente. Vamos a ver un ejemplo bíblico luego. Hay 9 tablillas mesopotámicas, por ejemplo, llamadas Maclú o de la quema, que enseñan cómo hacer una ceremonia para defenderse de la magia maligna, con casi un centenar de conjuros y un ritual en el que se hace una figurita que representa a la bruja, y no necesitas conocerla para que funcione, y se quema para disipar los efectos de sus hechizos. Figurillas así se han usado durante milenios en la magia europea, asiática y africana, por cierto, no es un invento del vudú de la Luisiana. Y en el código de Hammurabi hay una sección dedicada a cómo se debe actuar cuando un hombre le aplica a otro un encantamiento injustificado. Curiosamente, en este caso, la pugna es entre 2 hombres. Y hablando de códigos, en el brutal Deuteronomio de la Biblia, ese libro que junto con el Levítico puede provocarle escalofríos al más duro del pueblo, se advierte que no debe haber entre los israelitas ningún encantador, nigromante o bruja. Y ya previamente en el libro del Éxodo, que se puede haber puesto por escrito hasta 200 años antes, se ordenaba: no dejarás vivir a la hechicera. El Levítico también en 2 ocasiones prohíbe la hechicería, la adivinación y consultar a los muertos, lo cual se castiga con la lapidación, pero no siempre. Porque en la propia Biblia, más adelante, en el primer libro de Samuel, que data más o menos del 550 antes de la era común, Saúl, el primer rey de Israel, está en pugna con el héroe David y había expulsado del país a todos los nigromantes y adivinos, pero cuando los filisteos, con David peleando con ellos, le declaran la guerra, busca a una bruja, la bruja de Endor. Después de que Saúl le promete a la mujer no castigarla por practicar la brujería y la necromancia, ella invoca al espíritu de Samuel, quien le dice a Saúl que Dios ha decidido darle su corona a David y que Saúl morirá en batalla. La hipocresía de Saúl es bastante reveladora del doble juego con las brujas. Sean o no reales, o más bien, independientemente de que no son reales, las brujas han sido a la vez perseguidas y buscadas, denigradas y glorificadas, y siempre han sido objeto de interés de las sociedades. En Asia, la magia negra y maléfica tiene expresiones como los rituales del Gongtao chino, que tradicionalmente se cree que procedía de la India. En Japón aparecen las primeras brujas que tienen animales mágicos de compañía, los llamados familiares, aunque en vez de gatos, las brujas japonesas usaban zorros. La bruja arquetípica de la Grecia antigua sin duda alguna es Circe, hija del sol Helios y de la Océana y de Perseis, que vivía en la isla de Ea y atraía a los hombres con su belleza para seducirlos y convertirlos en animales porque era muy mala, malísima. Como su sobrina Medea, que cuando la abandonó su esposo Jasón, el de los argonautas, mató a sus propios hijos. Pero bueno, una vez que Circe se enamoró de Odiseo, pues se le quitó porque tú sabes, así son ellas. En Roma, por su parte, la brujería ya era una preocupación mucho mayor. Las leyes inscritas en 12 tablillas alrededor del año 450 antes de la era común dictaban la pena capital a quienes lanzaran conjuros que dañaran a los cultivos, el ganado o las personas. La ejecución se hacía enterrando vivas a las brujas o quemándolas, procedimiento que por cierto la cristiandad heredaría jubilosa. La bruja romana común vendía tablillas para lanzar maldiciones o protegerse de ellas, además de hacer pociones, venenos y perfumes. Plinio el Joven cuenta cómo el miedo a las brujas era tal que en el periodo imperial, es decir, después del César, se lanzaron las primeras cacerías de brujas. Y la imagen estereotípica de la bruja europea se fijó precisamente en Roma, en los poemas de Horacio, mujeres pálidas, desgreñadas, de largas uñas, y en una obra de Lucano donde aparece la bruja Erictón, que revive a los muertos para hablar con ellos. En el mundo latino, las brujas más conocidas eran las Strix, que devoraban niños y los sustituían por muñecos de paja. El temor a que los niños fueran cambiados por otros seres es un tema recurrente en la mitología europea. La creencia de que las hadas, shanas, trolls, elfos y otras criaturas, aparte de las brujas, podían llevarse a los bebés y dejar en su lugar a sus propios hijos o a otros seres de apariencia humana, pero que en realidad no lo eran. ¿Y cómo saberlo?
El trabajo de hacer hechizos y encantamientos, de preparar pócimas de amor o venenosas, generalmente más eficaces estas últimas, de ganarse la vida con amuletos y rituales mágicos para atraer el dinero, el amor y la salud, como hacen hoy mismo hordas de charlatanes, místicos, coaches ocultistas, esotéricos y claro que sí, brujas, incluso por televisión, se encontró al principio del cristianismo con una revaloración a ojos de la nueva teología, se les vinculaba de pronto con el demonio, ese ser extraño del que ya hablamos largamente en este canal. Un ejemplo de la perfidia de las brujas sería Simón el Mago, cuya historia se relata en los Hechos de los Apóstoles, ya en el Nuevo Testamento, porque había sido brujo y había engañado a la gente de Samaria, pero se había arrepentido y bautizado hasta que vio a los apóstoles curar a la gente y trató de comprarle al apóstol Pedro el poder de sanar. Fue rechazado con muy malas maneras. En palabras de Saulo de Tarso, San Pablo, el fundador de la iglesia cristiana como tal, en su epístola a los Corintios advierte que los paganos sirven a los demonios, no a Dios, y ordena que los cristianos no se asocien con ellos. Unos 3 siglos después, San Agustín de Hipona declaraba que el cristiano debe huir y repudiar en absoluto todas las artes de esta clase de superstición engañosa o perniciosa, como de sociedad pestilente de hombres y demonios constituida con ciertos pactos de infidelidad y de pérfida amistad. La idea de la relación entre la brujería y los demonios de Agustín de Hipona es retomada después por Santo Tomás de Aquino, fijándola para los siglos siguientes. Sin duda ya esto de por sí invitaba a quienes deseaban tener poderes sobrenaturales a intentar relacionarse con los demonios, aunque es de dudarse que alguno tuviera éxito. Otros teólogos como Isidoro de Sevilla en el siglo VII elaboran las ideas sobre brujas y brujería y hace clasificaciones de los distintos tipos de brujas, todo ello ideas basadas únicamente en especulaciones teológicas sin que se demostrara nunca la existencia ni de la brujería, ni de las brujas, ni de los demonios, cosa que importó poco a la hora de buscar culpables y a la hora de prohibir la brujería, o al menos prohibir la creencia en la brujería, que es lo que hizo la ley canónica de la Iglesia en el siglo X al condenar la creencia en todo tipo de brujerías, en la capacidad de las brujas de cabalgar bestias y otras hazañas que no son sino sueños o alucinaciones provocados por el demonio para hacerles creer que son brujas. De modo brillante, hay que decirlo, el documento que cuenta esto, el Canon Episcopi, dice que es normal tener visiones nocturnas, pero es gran estupidez creer que los sueños ocurren en realidad, pues creer en ellos además implicaría creer en el poder del demonio. Y la Iglesia no debía creer en el poder del demonio, a veces al menos. Acontecimientos como la peste negra, que asoló Europa a mediados del siglo XIV, reforzaron los temores ya existentes a los malos aires que traían la enfermedad, a los judíos que la causaban envenenando los pozos y a las brujas que los ocasionaban con sus maléficos encantamientos para complacer a sus amos demoníacos, contradicciones producto de la ignorancia de lo que era la peste. Hasta el siglo XIII la creencia en las brujas no se había convertido en una obsesión religiosa o popular y los clérigos y jueces veían las acusaciones de brujería con cierto sano escepticismo. Pero estos acontecimientos y las interpretaciones y visiones de la Biblia empezaron a poner el escenario para las grandes cacerías de brujas del cristianismo. Así, en 1374 el Papa Gregorio XI declaró que toda la magia se hacía con la ayuda de demonios y por lo tanto podía perseguirse como herejía. De pronto todas las brujas eran herejes. Pero el pistoletazo de salida definitivo para las cacerías de brujas lo daría el Papa Inocencio VIII cuando expidió el 5 de diciembre de 1484 la bula Summis Desiderantes Affectibus, deseando con supremo ardor, con la que respondía al inquisidor dominico Heinrich Kramer, quien le había pedido autoridad explícita para perseguir la brujería en Alemania. En la bula, el Papa afirma que personas de ambos sexos se han abandonado a diablos, íncubos y súcubos, demonios que se acuestan con los seres humanos adoptando formas de hombres o mujeres, rechazando así su propia salvación y alejándose de la fe católica, cometiendo atrocidades como asesinar bebés incluso en el vientre materno, destruir el producto de la tierra, los frutos de los árboles y matando a hombres y mujeres, bestias y animales, y otras cosas con terribles consecuencias como la impotencia masculina, poniendo en peligro sus almas y las de los demás, de modo que se aprobaba que la Inquisición corrigiera, apresara y castigara a las personas según lo merecieran. El autor de la petición original, Heinrich Kramer,
fue el autor de El martillo de las brujas, libro al que después añadiría como coautor a Jakob Sprenger. La historia de este infame libro, que es un manual para la persecución de brujas, ya la contamos ampliamente en un vídeo dedicado tanto al volumen como a la persecución y cacería de brujas después del siglo XIV, así que les recomiendo que lo vean. En el mundo cristiano ya se cocinaba un acontecimiento que cambiaría para siempre la historia. En 1517, a 30 años de la bula gregoriana, Martín Lutero publicaba 95 tesis que fueron la base de la Reforma protestante y el gran cisma del cristianismo. No entraré, porque es un infierno teológico, cristológico, eclesiológico y embrolladamente ilógico, en las causas y manifestaciones que tuvo la Reforma y sus distintas maneras de ser, salvo para señalar que en el caso que nos ocupa, las cacerías de brujas se dieron sobre todo en la Europa protestante y en las colonias británicas, como las que eventualmente se convertirían en los Estados Unidos, mientras que la histeria católica se centraba más en perseguir herejes, aunque de cuando en cuando siempre ejecutaba alguna bruja o brujo como guarnición. De todos los condenados por la Inquisición española, entre 31.900 y 291.400, solo 59 mujeres fueron quemadas por brujas. Pero en la Europa, principalmente protestante, se quemó entre 1500 y 1660 a entre 30.000 y 80.000 brujos, el 80% de ellos mujeres. A lo largo del siglo XVIII, las cacerías y juicios de brujas se fueron diluyendo hasta el último caso conocido en 1793, un juicio multitudinario en Poznań, Polonia, que terminó con la ejecución en la hoguera de 2 mujeres acusadas de haberle lanzado un encantamiento al ganado de un vecino. El fin de las cacerías legales de brujas como parte de las leyes y el derecho tanto del Estado como de la Iglesia no significó el fin del miedo, de la desconfianza, de las creencias en la eficacia de las brujas, tanto por parte de quienes acuden a ellas como por parte de quienes creen ser brujas, y por supuesto de su persecución, tortura y asesinato, como también contamos en el vídeo sobre brujería en el siglo XXI. El siglo XIX, ya en gran medida imbuido de la razón, producto de la revolución científica y de la Ilustración, en los países donde la brujería había sido más brutalmente perseguida, vio un renacimiento en el interés por la magia, por la presunta y nunca demostrada sabiduría de brujas, magos y hechiceros. El interés implicaba, como siempre, la búsqueda de poder en este o en el otro mundo, pero al mismo tiempo tenía la nada despreciable ventaja de la impunidad absoluta. Nadie iba a perseguir por brujería a las nuevas hordas de espiritistas que hablaban con los muertos, a místicos como los que rodearon a Madame Blavatsky y la siguieron, o a pretensos brujos fracasados como Aleister Crowley, temas a los que ya también les hemos dedicado nuestra atención en este canal. Nuestro interés en esta ocasión es el tema de las brujas como se les imaginó en la época del Renacimiento, los más de 300 años dedicados a la cacería de brujas. Hay que convenir en que al menos una buena parte de la persecución contra las brujas fue debida a su calidad de mujeres. De otro modo, no se explicaría que de todas las personas ejecutadas y acusadas por ejercer la brujería, la enorme mayoría, el porcentaje más elevado, fueran mujeres. La doctrina islamo-judeocristiana que señala a la mujer como la culpable de la pérdida del paraíso, como si Adán no le hubiera podido decir a Eva, no gracias mi amor, ya cené, es uno de los factores innegables en esta persecución. Y la sumisión que se esperaba de la mujer, por tanto, ayudaba a que si alguna no se ajustaba a las expectativas sociales que debía cumplir, resultara sospechosa y podía ser, en alguna ocasión, acusada de brujería. Aunque la verdad, como podemos ver al estudiar las cacerías de brujas, no era necesario mucho pretexto para señalar como bruja a una u otra mujer. El hecho es que la sumisión general de la mujer hasta mediados del siglo XIX, cuando empiezan a tener peso los movimientos sociales en pro de la igualdad en todos los terrenos y sobre todo el derecho a votar, es un factor en la persecución de las brujas. Y como resultado de todo esto, algunas visiones del siglo XIX, pero sobre todo del XX, han tendido a idealizar a las brujas, a presentarlas a todas como si fueran una sola cosa, uniformes como un desfile militar, mujeres sabias, fuertes, rebeldes, conscientes del valor intrínseco de lo femenino, decididas a aliarse a bofetones con el patriarcado, la monarquía, el papa y el equivalente de la época de Thanos. Conocían hierbas misteriosas que parece que ya no existen y lo curaban todo,
aunque realmente las hierbas de entonces eran iguales a las de hoy, y en la Edad Media era imposible tratar la disentería, la malaria, la difteria, la viruela, la lepra, la tifoidea, la apendicitis y miles de afecciones más que hoy son triviales. Y aquello dio como resultado una esperanza media de vida de poco más de 30 años, resultado de que más o menos el 25% de los niños nacidos morían en su primer año de vida, 12% antes de los 4 y 6% antes de los 10 años de edad. O sea, allí no había magia, ni había brujería. Y de pronto parece que se niega la posibilidad de que algunas personas, hombres y mujeres, quieran invocar al demonio para sus propios fines, pese a que hoy mismo vemos a personas que intentan hacerlo, y no precisamente para promover la paz del mundo o quitar el hambre en África. Se niega con esta visión idealizada la posibilidad de que algunas personas estuvieran ligeramente trastornadas y creyeran ser brujas, que veían al diablo en los sabbats y bailaban con él y volaban por los aires en una escoba. O que otras mujeres pensaran que realmente tenían poderes y preparaban pócimas o rituales inútiles, pero que les permitían ganarse unas monedas, como vemos que ocurre hoy mismo. En el proceso se rechaza la idea de que la ignorancia de toda una sociedad fuera exactamente la misma ignorancia que tenían las pobres mujeres, que creyéndose brujas o no, fueron víctimas de esa falta de conocimiento y de ese miedo que siempre nos evoca lo desconocido. Y al glorificarla se omite la posibilidad de que ser acusada de bruja fuera o pudiera ser producto de muchísimas cosas distintas. Por ejemplo, crear pócimas anticonceptivas absolutamente inservibles o preparados para abortar que iban de lo inservible a lo mortal. Porque también se pasa por alto el hecho de que las sustancias anticonceptivas y abortivas eficaces fueron un sueño imposible hasta la segunda mitad del siglo XX, y atribuirles a las brujas ese conocimiento sin ninguna prueba es al menos exagerado. Y hay algo aún más grave. Al presentar a las brujas como mujeres sabias, fuertes, rebeldes, conocedoras de misterios profundísimas, de alguna manera se está justificando su persecución. Ya no es que las persiguieran por creerse brujas, por ser pobres, por ser mujeres, por ser elementos débiles en la sociedad, por creerse que eran una amenaza sin que lo fueran. No. Quienes idealizan a las brujas nos dicen que eran realmente una amenaza y acaban culpándolas de su desgracia. Y no lo eran. Que sea de justicia lamentar las persecuciones, el sufrimiento, las torturas, las muertes que estas mujeres padecieron a manos de sociedades brutales, ignorantes y empapadas de las creencias irracionales de una religión con enormes dosis de malevolencia y desprecio al dolor, no significa que haya indicios para considerarlas, salvo acaso alguna excepción, adelantadas a su tiempo, o dueñas de saberes peculiares o superiores o mejores que las demás mujeres que calladamente sobrellevaban su posición en la sociedad en la que vivían, y eran también, con frecuencia, las que acusaban a otras de ser brujas y de haberles hecho daño a ellas, a sus casas y a sus bienes. Pero la imagen de las brujas, del ocultismo, del misticismo oriental y de todo aquello que apasionó y apasiona a algunas personas surgidas de trascendencia y de exotismo, seguía ejerciendo una poderosa atracción, sobre todo en círculos más o menos opulentos y aristocráticos, generando el negocio de la antroposofía, la teosofía, los gurús de todos colores y sabores, las sectas satánicas y la nostalgia por las brujas, pero por brujas así como de cuento de la Bella Durmiente y Blancanieves y Hansel y Gretel. Y si resulta que estamos dispuestos a creernos cuentos de hadas refriteados para el siglo XX, pues un exburócrata se encontró un aquelarre de brujas reales, verdaderas, efectivas y funcionales en pleno 1939, el año del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y estas brujas le enseñaron muchas cosas al aceptarlo en su aquelarre, o por lo menos eso contó. ¿Cómo debe ser una religión para el siglo XX que pulse todos los botones emocionales de quienes necesitan la satisfacción de una creencia en un mundo escéptico y alerta, pero que a la vez está dispuesto a renunciar a la razón en cuanto le dicen algo que le gusta escuchar? Pues una religión así no debe ser excluyente, sino permitir democráticamente que sus adeptos elijan dioses y tradiciones místicas varias. Puede proponer como base al Padre Cielo, el Dios cornudo y la Madre Tierra, pero en términos tan simbólicos que si el creyente decide añadir a Yahvé, Alá, Zoroastro, Coatlicue, Changó, Marduk o cualquier otro Dios,
Pues bienvenido, que todos somos facetas de la misma divinidad. Pase usted y deje su cartera aquí. Y como hoy es necesario preocuparse por la naturaleza, o al menos actuar como si nos preocupáramos mientras no nos cause demasiadas incomodidades ni fatigas, pues debe ser una religión que exalte la tierra, la naturaleza, que nos invite al veganismo. Sí, también hemos hablado del tema, pero ya usted que no, lo invitamos a que vea ese video también. Y favorecer las hierbas y la curación espiritual y las maravillas del pasado, pero no tan intensamente como para rechazar las ventajas de la medicina y la tecnología moderna, que mientras más y mejor vivan los adeptos con buena salud, mejores aportaciones harán a la misión de nuestra amada religión. Misma religión que cada grupo puede decidir cómo practicar, qué devociones ofrecer, cómo seguir las enseñanzas del maestro de maestros, el profeta, el recreador de la brujería más que medieval, Gerald Gardner. Sí, aunque suene un poco extraño y muy lejos de Moisés, Cristo o Mahoma, el creador de la Wicca fue Gerald Gardner, un exburócrata británico que había pasado mucho tiempo en Asia como parte de su trabajo al servicio del imperio y como buen británico se había deslumbrado con la presunta sabiduría oriental, al mismo tiempo que le gustaba el rollo esotérico y los escritos de Aleister Crowley, el mago que nunca hizo magia. Así que al volver al Reino Unido dotado de una generosa pensión de la reina y un montón de tiempo libre, don Gerald se involucró con grupos ocultistas y encontró, imagínense usted qué fortuna, un aquelarre o grupo de brujas de verdad que se reunían en el Parque Nacional de New Forest en el sur de la isla británica. Hay que contar que según los historiadores ese grupo de brujas nunca existió, pero ¿a quién le va a creer usted? ¿A unos señores que estudian historia o a un exburócrata con aversión al peine? Es que no hay comparación, señor, al despeinado siempre. Sobre todo porque Gardner aseguraba que ese grupo de brujas eran sobrevivientes del único y verdadero culto de las brujas, una rama del paganismo romano que había sobrevivido al cristianismo y al que habían pertenecido todas las brujas de la historia. Una propuesta absolutamente fuera de la realidad que había propuesto cierta antropóloga que deseaba dignificar a las brujas del medievo y el Renacimiento, pero que se ha demostrado totalmente falsa. Así que el encuentro de Gardner con las brujas que le enseñaron a brujear es bastante dudoso, pero resultaba muy atractivo apuntarse a una religión que, decía Gardner, se remontaba ya no a la antigua Roma o a Babilonia, sino al Paleolítico, rituales de las brujas de la Edad de Piedra. Y si Gardner no dijo que la tradición empezó en el Big Bang, fue porque la teoría del Big Bang o del inicio del universo no se confirmó sino hasta 1964. Como fuera, don Gerald empezó a decirle a todos los que quisieran oírlo y a varios que no querían que estaba reviviendo la fe pagana de las brujas, la original, la verdadera, la única, enriqueciéndola eso sí con un poco de masonería, magia ceremonial, ideas de Aleister Crowley y otros condimentos tomados por aquí y por allá. Astutamente esperó hasta 1949 para poner todo esto por escrito en el libro High Magic's Aid, algo así como la ayuda de la alta magia. Pero cuando finalmente en 1951 se derogaron las arcaicas leyes sobre brujería del Reino Unido, que todavía castigaban a quien afirmara que era capaz de usar poderes mágicos, don Gerald se soltó la trenza y escribió 3 libros en rápida sucesión. Había fundado la Wicca. Y la Wicca que había fundado Gardner se ha subdividido y sufrido desgajamientos y cismas como los que plagan a la izquierda de todo el mundo, pero ha seguido funcionando de distintas maneras por la idea de que crea un vínculo con la brujería medieval, esa brujería que no existía, y también porque fue una forma temprana de hipismo autocomplaciente, lo que se hizo más evidente cuando en los años 60 2 alumnos de Gardner se propusieron llevar la Wicca a los Estados Unidos, Wicca que sería magníficamente recibida en el remolino contracultural propiciado por la Guerra de Vietnam, entre otros acontecimientos de la década, que el señor Gerald Rousseau Gardner ya no pudo ver porque murió en 1964. Y como no podía ser de otro modo, muchos creen que Gardner únicamente fundó la Wicca como una religión de mujeres, siempre encabezada por alguna gran sacerdotisa nombrada por el propio Gardner, como una forma de obtener satisfacción sexual. Sus grandes sacerdotisas eran mujeres cada vez más jóvenes que participaban en rituales sexuales, pues, después de todo, no era mediante la concupiscencia con el diablo como derivaban sus poderes las brujas. Pues ahí está. Gardner era el gran sacerdote que representaba al dios con cuernos, los rituales se realizaban con él. Y esto además en los albores de la época del amor libre, de la liberación de la sexualidad femenina gracias a las leyes sobre el aborto y los anticonceptivos orales. Nada de esto.
por supuesto, es nuevo. Todas las sectas acaban finalmente girando alrededor de la sexualidad y cuando hay un personaje central, sin duda alguna es el que más sexo disfruta, más en un caso como este. ¿Qué tanto fue la pretensión original de Gardner, como algunos han afirmado? Solo él lo sabe. Lo que sí es claro es que esta religión neopagana, que sigue presente en muchos países con hasta 1,5 millones de adherentes en los Estados Unidos y más de 50,000 en su Reino Unido de origen, no tiene nada que ver con la brujería. Salvo porque es, como la brujería del pasado, algo imaginario, que engloba el deseo de poder, de obtener algo a cambio de nada y de controlar fuerzas por medios místicos que nunca se ha demostrado que funcionen. Vender la Wicca como herencia de una brujería real también es en cierto modo denigrar a quienes padecieron por ser acusadas de brujería. La brujería, por supuesto, no se ha mantenido igual a lo largo de los siglos y en distintas sociedades y geografías. Pero tanto la creencia en la brujería como su persecución comparten características similares en todas partes y en todo momento. Son producto de la ignorancia y del miedo. Quienes practicaban la brujería eran tan ignorantes como quienes temían que la pudieran practicar en realidad. En ningún momento de la historia se ha podido demostrar una sola vez que una sola práctica de la brujería tuviera alguna efectividad más allá de la psicológica, de provocar miedo, desazón e inseguridad en quien se siente víctima de un hechizo o tranquilidad y certeza en quien siente que lo han defendido de otro hechizo. El sufrimiento, la tortura y la muerte de miles de mujeres acusadas de una imposible brujería fue resultado de la ignorancia y del miedo, incluso cuando algunas de ellas mismas creían que efectivamente tenían poderes como los de Melisandre o los de Hermione Granger. Y son el miedo y la ignorancia los que hoy hacen que algunas mujeres, sobre todo en todo el mundo y en las más diversas sociedades, sin importar el nivel educativo o cultural de sus creyentes, se proclamen brujas, afirmen poseer poderes maravillosos y reciban a personas movidas por el miedo y la ignorancia, dispuestos a pagar por sus servicios. Y es el miedo y la ignorancia lo que provoca que algunos acusen a otras de brujas, siéndolo o no, y las asesinen también en pleno siglo XXI. La brujería debería ser uno de los grandes ejemplos históricos del precio que nos imponen la ignorancia y el miedo, de cómo eso en lo que tantos millones han creído durante siglos es totalmente inútil, pero puede provocar tanto dolor y padecimiento porque la creencia tiene los poderosos efectos que no tiene su existencia. Vendedores de medicinas mágicas, de pócimas y de amuletos, de tradiciones y hierbas, de poderes maravillosos y de misterios insondables que solo ellos conocen, no son sino presuntas brujas que ya bien entrado el siglo XXI eluden ser quemados en la hoguera, afortunadamente, mientras por desgracia impunemente queman las ilusiones, el dinero y la esperanza de sus clientes. Y ese miedo, esa ignorancia no se exorcizan mediante el fuego, sino mediante el conocimiento, la comprensión, la educación y el asombro sincero ante un universo que no se doblega ante la magia, pero al que sí podemos extraerle maravillas usando el conocimiento, la ciencia, la tecnología y el deseo serio de resolver las necesidades del ser humano sin acudir a dioses, demonios, poderes sobrenaturales ni brujas. ¿No cree usted?